a quitarle a nuestras actividades tan muchas veces crueles, ¿no? Que nos tienen atrapados ahí en situaciones que no nos dejan pensar en lo que realmente vale la pena en la vida, que es ser personas trascendentes, ser personas que no estamos solamente de paso, sino que estamos de paso, pero podemos dejar algo en este mundo. Gloria a Dios. Estamos ya en el mes de mayo. ¿Cómo ha pasado el tiempo rápido? Mayo ya. ¿Cuántos 4 meses se fueron? Estamos ya en este quinto mes. El próximo mes vamos a estar teniendo eh, bautizos a finales de mes. Hay un grupo de hermanos que han estado tomando la clase y yo creo que Dios va a estar trabajando sus vidas. Las otras iglesias de la Ciudad de México también están teniendo el curso. Eh, Allá en Venustiano también hay algunos hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cómo cuántos hay allá, hermano? Gloria al Señor. 7 hermanos, gloria a Dios. Entonces, son 7 de ahí, creo que son unos 4 o 6 del manto. Amén. 2 o 3 me parece de Nativitas y luego los de allá de Pedregal de San Nicolás. Así que esto va a ser algo muy padre, va a ser un día de fiesta. Hay que seguir preparándonos. Este mes estamos escogiendo el tema de conocer y vivir en el temor de Dios. Amén. Ese es el tema que vamos a estar hablando durante todo este mes de mayo. Creo que una de las cosas más trascendentes, una de las cosas más importantes dentro de la vida cristiana es cómo vivimos nuestra vida, cómo vivimos. ¿Sí? Ser cristiano no es simplemente eh, conocer a Dios, sino reconocerlo en nuestras vidas. No es asistir a una congregación, no es tener ciertas prácticas de religión, sino la idea es que nosotros podamos tener una relación con Dios y que esa relación con Dios vaya moldeando toda nuestra manera de vivir. Entonces, la evidencia, ¿verdad? La evidencia de que nosotros somos cristianos es que vivimos en el temor de Dios. Entonces, cuando una persona se dice cristiana, pero no vive en el temor de Dios, no es cristiana. Eh, Estábamos recordando algunos hechos de la historia y bueno, durante los primeros años de la fe cristiana, durante los primeros años del cristianismo sobre el mundo, después de que Jesucristo murió y resucitó y se quedaron sus discípulos, los primeros 300 años de la fe cristiana fueron de guerra y de conflicto. Ellos fueron martirizados, ellos fueron perseguidos, ellos fueron tratados de una manera tremenda y aún así el número de creyentes, el número de discípulos iba aumentando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Tan fue el caso que uno de los gobernadores o emperadores romanos se convirtió al cristianismo y entonces él aceptó o él impuso, y esa fue una cosa que aparentemente debía haber sido buena, pero se convirtió en mala, porque impuso el cristianismo como la fe universal y él estableció una palabra que se llama católica. Entonces, la fe, la única fe verdadera en el mundo iba a ser el cristianismo y la palabra es católico. Entonces surge ese movimiento. En la Biblia no existe esa palabra católico. Se escribió después, se estableció después, perdón, y junto con eso, entonces ya la gente ya no se hizo cristiana por convicción, sino a partir de ese momento muchas personas se hicieron cristianos por conveniencia. ¿Por qué? Porque era estar bien con el gobierno. ¿Por qué? Porque era tener privilegios. ¿Por qué? Porque era recibir cosas terrenales. Y de alguna manera ahí empezó un proceso de corrupción. Y eso se fue dando durante muchos años y se fue agravando porque la naturaleza del hombre es una naturaleza caída. Amén. Todos los seres humanos, no hay nadie en este lugar que pueda decir que es una buena persona. No hay nadie en este lugar, no hay nadie sobre la faz de la tierra, no hay nadie. En una ocasión al Señor Jesucristo le dijeron, maestro bueno, y dijo, no, 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 bueno solamente Dios. Amén. En su naturaleza humana no hay nadie que pueda decirse que es bueno. Entonces,
viene esa situación y se corrompe la fe. Después de eso viene un movimiento que se llama el movimiento de reforma en el año 1500, en donde surge ese movimiento de reforma o de protesta contra ciertas prácticas de la Iglesia Católica, y se hace una gran cantidad de congregaciones cristianas hasta el día de hoy. Y hay muchas iglesias cristianas. Amén. Estados Unidos es un país donde el cristianismo surgió desde que surgió esa nación, y al paso del tiempo se han convertido en muchísimas las congregaciones. Tú puedes caminar en una calle y puedes encontrar en la esquina 2 o 3 congregaciones diferentes. Amén. Entonces la gente puede llegar y decir, bueno, entonces, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la buena religión? ¿Cuál es la buena iglesia? ¿Cuál es esta? No, no, no. No es tanto cuál es la buena, sino a qué Dios estamos sirviendo y en qué temor estamos viviendo. ¿Sí me explico? Porque podemos asistir a la buena iglesia y si no vivimos en el temor de Dios, entonces no va a pasar nada. Nada. Nada de lo que Dios establece va a suceder en nuestras vidas, aunque estemos en la buena o en la mala iglesia. Si estamos en la iglesia en donde el Señor se está moviendo y nosotros entendemos que debemos vivir en el temor del Señor, eso va a hacer la diferencia en nuestras vidas y en muchas personas a nuestro alrededor. ¿Me estás oyendo? Es importante aprender a vivir en el temor de Dios. Es necesario. Esa palabra me gusta mucho. Es necesario vivir en el temor de Dios. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de algo necesario, cuando la palabra necesario se expresa, entonces se habla de algo que es indispensable, de algo que no puede ser sustituido por nada. Cuando algo es necesario, ¿necesitamos el oxígeno? ¿El oxígeno es necesario para la vida del hombre? No, pues bueno, quién sabe. No, 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 no. Nada más tápate las narices y la boca y después de 2 minutos me dices qué pasa. Amén. No es necesario, claro que es necesario. Entonces no es una opción que yo quiero oxígeno, no, es una necesidad. Amén. Y yo le digo mucho esto porque para que nos demos una idea muy clara, ¿no?, de lo que es necesario y de lo que no es necesario. Amén. ¿Cuántos pares de zapatos son necesarios que tenga una mujer? A ver, no escuché. Pues un par, ¿no? Ya con un par ya es suficiente, ¿no? Pero quién sabe qué hay en la naturaleza de las mujeres que dicen, ay, pues es que no, este color azul no lo tengo. Ese no es, ese es un azul intenso, y el que yo quiero es un azul 2 grados menos de intenso. Ya tienes un azul, no, es que no es el mismo. O tiene 2 manchitas blancas y hacen un excelente juego con un suéter que quién sabe cuándo me ponga. Y entonces eso no es necesario, ¿sí me explico? No es necesario tener tantos pares de zapatos azules y tantos pares de zapatos negros y tantos pares de zapatos. Eso ya no es necesario. Pero hay cosas que son necesarias, sin las cuales no podemos vivir. ¿Ok? Entonces escúcheme, por favor. ¿Sí? Es necesario que conozcamos y vivamos en el temor del Señor. Es necesario. Si sabemos que estamos de paso, si sabemos que un día vamos a dejar esta tierra, ¿cuántos saben que un día va a dejar esta tierra? ¿Sí? Amén. Eso es claro, ¿no? El tema es ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Si decimos que somos cristianos, entonces es porque pensamos que vamos a ir a una eternidad. ¿Con quién? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Vida eterna. Entonces, quiere decir que nosotros los creyentes tenemos esa esperanza, y hace ratito lo decía alguno de los hermanos, Israel o Asael, de que nuestra esperanza está precisamente en que podemos un día estar delante del Señor. Esa es nuestra esperanza. Entonces, si vamos a dejar esta tierra y vamos a estar con el Señor, si queremos estar con el Señor desde ahorita y por una eternidad, es necesario que conozcamos y vivamos diariamente en el temor del Señor.
¿Estamos aquí? Quiero compartir dos versículos para iniciar que se encuentran en el Salmo 25. Ya leímos la vez pasada, el domingo pasado, en el libro de Deuteronomio, en capítulo 10. Ahora vamos a leer aquí en Salmos 25. Me parece que también lo mencioné. Versículo 12 y versículo 14, ¿no? Vamos a leer el versículo 12 que dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Entonces dice, ¿quién es el hombre? Él, el que Jehová le enseñará el camino que ha de escoger. Amén. Él, el que teme al Señor, el Señor le va a enseñar qué camino escoger. Nosotros, hace algún tiempo, no sé si usted lo haya dicho, pero hace algún tiempo leímos un libro que se llama, déjenmelo recordar, no sé si está mi esposa ahí para que me ayude. Eh, ¿Qué harías tú si fueras Jesús? ¿Cómo se llama ese libro? Que tu mamá lo leyó y dijo que estaba muy espantoso. En sus pasos, ¿sí? Es una novela, En sus pasos. Ok, esta novela esta En sus pasos es un compendio muy chiquito. Es un libro grande y hicieron un resumen. Y se llama En sus pasos. Y esta novela hablaba de lo que podría pasar en un pueblito cuando toda la gente actuara tomando en cuenta qué es lo que Dios haría en ese lugar. Entonces, llegó una persona a la iglesia y esa persona que llegó a la iglesia era una persona con necesidades, no tenía dinero, andaba sin vida y las personas de la iglesia pues ni lo pelaron ni nada. Entonces ahí surgió la idea de que, bueno, y si Jesús estuviera en esa iglesia, ¿qué haría él cuando se acercara una persona de esa manera? ¿Qué haríamos? Entonces, todo el libro gira alrededor de qué haría Jesús en mi lugar. Entonces, había una persona que tenía un periódico, que era el dueño del periódico del pueblo. Entonces, el periódico del pueblo, para poder prosperar, para poder funcionar, necesitaba que los patrocinadores, ¿no? Entonces los patrocinadores decían, ¿sabes qué? Pues yo voy a poner este artículo, pero en medio del artículo, pues tú ponme a mí ahí, ¿no? Y de los patrocinadores que había personas que vendían cerveza, había personas que hacían situaciones así medias inmorales, pero pues daban el dinero. Entonces este hombre pues ponía sus anuncios de ese periódico, en ese periódico de anuncios que no eran precisamente correctos o agradables delante de Dios. Y cuando este hombre se salva y viene ¿qué haría Jesús en tu lugar? Entonces vienen los patrocinadores a decirle, mire, quiero que publique en su artículo de primera plana, quiero que ponga usted este anuncio. Entonces él se empieza a ver en el decir, no, es que yo creo que Dios no podría hacer eso. Si yo hago lo que Dios me pide, yo no podría poner ese anuncio con esas imágenes, ¿no? Ya saben ustedes que si hoy una persona va a comprar un refrigerador, ponen a una mujer ahí semidesnuda para anunciar un refrigerador, no tiene nada que ver eso, pero ahí los ponen. Entonces, ese tipo de cosas es lo que estaba pasando, ¿no? Ponían ciertos anuncios que no tenían nada que ver, y entonces cuando viene el mensaje de que ¿qué haría Jesús en tu lugar? Entonces ese pueblo empieza a ser transformado, a ser cambiado y a empezar a tomar en cuenta la palabra de Dios y el temor de Dios en sus vidas. Y ese pueblo, que es una novela al final de cuentas, ese pueblo se convierte en un foco totalmente distinto de atracción de la gente hacia el Señor Jesucristo. ¿Sí me explico?
Se trata precisamente en nuestra vida de qué haría el Señor Jesucristo en nuestro lugar. ¿Sí? Cuando yo me encuentro con la oportunidad de tomar 1,000 pesos, 100,000 pesos, 4,000 pesos que no son míos, ¿qué haría el Señor Jesús? ¿No? Cuando yo tengo la oportunidad de decir una mentira y si con esa mentira yo me libro de una situación, ¿qué haría el Señor Jesús? Cuando yo tengo la oportunidad de recibir alguna gratificación que no debía de recibir y digo, no, no sé, que no, yo no lo quiero, ¿qué haría el Señor Jesús? Esa es la idea, ¿me estoy explicando? Él te enseñará el camino que has de escoger. El que teme al Señor va a ser enseñado por el Señor mismo el camino que ha de escoger. ¿Cuál es el camino que hemos de escoger? Versículo 13. Dice, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. El hombre que teme al Señor va a disfrutar la prosperidad que Dios da. Es como si Dios empezara a soplar sobre nuestras vidas en nuestro barco hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Dios es inmanente, Dios opera, aunque nosotros no lo podamos ver, aunque nosotros no lo podamos apreciar, Dios se mueve. Estaba diciendo hace ratito la hermana, ¿no? Nosotros estuvimos buscando una cita para que nuestra hermana fuera atendida de los ojos. Y estuvimos hablando por teléfono y por teléfono y por teléfono y haciendo esto y nunca nadie nos respondía. Entonces yo hice una oración y le dije, Señor, por favor, que esto pueda pasar. Y entonces entra la llamada. Ay, es que fue casualidad. Es Dios obrando, hermano. Es la sabiduría, la gracia, la misericordia de Dios moviéndose ahí y abriendo las puertas para que en 5 días más, en 10 días más, se pueda hacer los análisis, pueda pasar esto y todo. Y salir de un problema. Porque va a gozar de bienestar. Y su descendencia dará la tierra. Que eso es algo muy padre. Pero lo que me impacta más de esta historia es el versículo 14. Vea lo que dice el 14. Dice, la comunión íntima de Jehová, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima. No estamos hablando de alguien que tú dices, oye, ¿sabes quién es Dios? No, pues sí, yo sí creo que pues es una persona así, que tiene barbas y que está en la cruz. No, 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 no. Tú has participado de una comunión, de un caminar juntos y de un caminar en intimidad con alguien. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con los que le temen. Eso es lo que el Señor promete. Eso es con lo que el Señor se compromete a caminar con los que le temen y dice a ellos hacer conocer su pacto. Su pacto. Amén. Tú sabes que cuando se hace un pacto hay un acuerdo. Los pactos son acuerdos entre 2 o más personas. Él quiere hacernos conocer su pacto. Ahora, muchas veces nosotros, esto es impresionante, ¿no? La comunión íntima. Según algunas estadísticas, según algunas situaciones así en la vida, dicen que normalmente a lo largo de nuestra vida, los seres humanos tenemos pocos amigos. Algunos dicen que el número de amigos que tenemos hasta los podemos contar con los dedos de una mano. ¿Sí? Que uno pasa la vida y dice, no, este es mi amigo. Este es mi amigo. Con este yo tengo la confianza. Caminamos juntos. Bueno, pues la Biblia dice que a los que le temen podemos disfrutar una comunión con Dios. Obviamente esto es mucho más, hermanos, que decir, pues yo voy a la iglesia y canto alabanzas y luego le doy al Señor unas ofrendas. No, 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 estamos hablando de una relación de intimidad con un Dios real, con un Dios verdadero,
pero que es invisible, pero que se expresa a través de su palabra, cuál es su voluntad y que además nos hace ver a nosotros que conocerla y vivir en ella es para nuestra bendición, para nuestro desarrollo, para nuestra prosperidad. Y no nada más es para eso, sino para que seamos bendición a otros. Porque el propósito de la bendición de Dios no somos nosotros. El propósito de la bendición de Dios es este mundo. Te bendeciré, Dios le dijo, lo vimos el mes pasado, te bendeciré, Dios le dijo a Abraham, y serás bendición. No es que te voy a bendecir para que tú te sientas la persona más bendecida. No, no, no. Yo te voy a bendecir para que tú te conviertas en un canal de bendición. Es de lo que se trata. ¿Me oyes? No se trata de que nos inflemos, sino de que sigamos dando, que sigamos impartiendo, que lo que Dios nos da en esa comunión íntima. Amén. ¿Has hablado con Dios? ¿Has orado con Dios? ¿Has venido delante de su presencia y has derramado tus lágrimas? ¿Le has dicho, híjole, Señor, perdóname? Dijo un hombre, miserable de mí. El bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, ¿cómo es eso? ¿Por qué estoy viviendo de esa manera? ¿Has venido al Señor en esa intimidad? ¿Has venido a decirle, Señor, perdóname, ayúdame? Señor, te necesito. ¿Qué crees que el Señor hace cuando alguien se acerca a Él de esa manera? ¿Qué crees que es lo que Él va a hacer con cada una de las personas que le diga, Señor, te necesito, cambia mi vida? Me doy cuenta que adentro, dijo ese hombre, aquí adentro de mí no mora el bien, sino mora el mal. Ayúdame, Señor. Y cuando decimos eso y hablamos con el Señor y entramos en intimidad y le tememos y queremos hacer su voluntad, Él nos revela su pacto. Él obra en nuestras vidas. ¿Me estás oyendo? Ahora, yo quiero hablar dos cosas importantes acerca de la palabra temor. Eh, eh, es, es importante que nosotros sepamos que las diferentes lenguas, los diferentes idiomas, algunas veces no tienen la palabra que pueda significar lo mismo en otro idioma, ¿no? Entonces, eh, cuando una palabra se escribe en el idioma original y se traduce a otros idiomas, las personas que los traducen tratan de buscar la palabra más adecuada o más representativa que pueda expresar el significado de esa palabra, ¿no? A ver, ayúdenme. ¿Cuál puede ser esta palabra? Por ejemplo, amor. Por ejemplo, bueno, la palabra amor, ¿no? En el griego, y eso es cierto, es una buena expresión, ¿no? La palabra amor es una palabra mal interpretada, ¿no? La palabra amor quiere decir, ay, pues es que yo siento que amo a mi perro, ¿no? Y ya, pues es que yo siento que amo a mi mamá. Ah, pues yo siento que amo a mis hijos. Yo siento que amo a mi esposa. Y uno utiliza solamente la misma palabra, que es amor. Pero en el idioma original hay una palabra para cada uno de estos afectos, para cada una de estas expresiones. ¿Me estoy explicando? No es lo mismo. Entonces, cuando la Biblia habla de la palabra temor, viene al español y la traducimos como algo que nos puede producir miedo, ¿no? El temor de Dios. Entonces decimos, temor, entonces hay que tenerle miedo a Dios. Pero la palabra original no significa miedo. La palabra original significa honra, respeto, reverencia. Amén. Entonces, el honrar a Dios, el respetar a Dios, el reverenciar a Dios,
es algo que necesitamos practicar en nuestra vida. Ese es el temor de Dios. No es el miedo a Dios. ¿Sí me explico? Miedo es algo que se da en el hombre que lo hace huir. Tú vas caminando y ves un perro, y dices, pues es un perro. Pero cuando ves que empieza a sacar los colmillos y empieza a hacer así, dices, ah, caray. Entonces dices, perdón, creo que me voy a cruzar a la otra acera, ¿no? No es miedo, es precaución. Hay personas que tienen fobias, pero no estamos hablando aquí de eso, simplemente miedo, ¿no? Cuando algo lo consideramos dañino, cuando algo lo consideramos peligroso, cuando algo lo consideramos que puede convertirse en un riesgo o es algo negativo. Entonces decimos temor, pero no es así. Esa es la palabra miedo. La palabra temor habla de una actitud reverente, de admiración, de sometimiento a la autoridad y poder y grandeza de Dios. ¿Me explico? Cuando nosotros decimos que tememos a Dios, es porque lo que hay en nosotros es una actitud reverente, es una actitud de admiración. Wow, o sea, Dios, Él es Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, eso es una actitud que inspira con temor reverente, con admiración y especialmente con sometimiento. Cuando hablamos del temor a Dios, hablamos del sometimiento o la obediencia a Dios. ¿Me estoy explicando? O sea, quiero ser muy claro. Cuando hablamos de temor a Dios, no hablamos de decir, ay Dios, uy, qué miedo, Dios, y te está viendo Dios, y mira lo que estás haciendo Dios. No, 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 claro que Dios nos está viendo todo, pero no estamos hablando de esa actitud, sino estamos hablando de una actitud de donde uno dice, he entendido, me he dado cuenta de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios. Y lo que produce en mí es una actitud reverente, es una actitud de sometimiento, es una actitud de admiración y de respeto. ¿Sí estoy siendo claro? Temer a Dios no es tenerle miedo, ¿ok? Temer a Dios es saber quién es Él y el poder que tiene. Cuando nosotros tememos a Dios, es porque reconocemos su grandeza y su santidad. Escúchelo. Reconocemos su grandeza y su santidad. O sea, no hay nadie más que Dios, no hay nadie más grande que Dios, no hay nadie más poderoso que Dios. Y no hay nada en el mundo que se pueda equiparar o comparar con la persona de Dios. Amén. O sea, el más santo, o sea, la persona más impecable, más bárbara, no se compara a Dios. El Señor está en otra dimensión de este mundo. ¿Me explico? Entonces, cuando lo entendemos de esa manera, cuando lo ubicamos de esa manera, entonces actuamos con reverencia ante Él, con admiración y con asombro, porque sabemos que Él puede, amén, en un, como con un así de, ¿cómo se llama? Un garnuchazo, ¿no? Como con un garnuchazo, decir, a ver, a ver, José Luis Fuentes, así nada más que haga, para que uno salga, pero si volando por... ¿Me oye? Entonces eso nos hace nosotros admirarlo y respetarlo. Someternos y obedecerlo viene porque encontramos que su voluntad es perfecta y que es agradable.
Cuando tú descubres la voluntad de Dios que es perfecta y agradable, entonces te sometes porque es buena. Comentaba mi esposa que en una ocasión le dijeron, ¿sabes qué? Tiene usted que pasar y va usted a padecer, va usted a ser objeto de una cirugía, de una cirugía. Entonces ella dijo, Señor, tú eres Dios, lo que tú quieras hacer está bien hecho. Yo no quisiera que hicieras cirugía, yo quisiera que tú me sanaras, pero si tú dices que me pase un cuchillo, aquí estoy. Y cuando lo dices con temor, con reverencia y con sometimiento, uno dice, pues ya Dios te libra. No, pasó por la cirugía. Y pasó por la cirugía y fue uno de los momentos más terribles de su vida. Y sin embargo, dice, yo me someto a la autoridad y al poder y a la voluntad de Dios porque sé que es perfecta y que va a producir en mí algo bueno. ¿Me oye? Un día Pedro, el apóstol, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro era una persona muy cercana al Señor Jesucristo, muy cercana. De hecho, no fue el responsable directo de toda la iglesia cristiana después de que el Señor Jesús se fue, pero era una persona con mucha carisma, con mucha popularidad. Y entonces, antes de que el Señor Jesucristo muriera, le dijo, Pedro, ven para acá, te quiero comentar algo. Entonces le dice, dígame, Señor. Te quiero decir que Satanás ya me pidió tu vida para zarandearte. A ver, Señor, ¿cómo está la cosa? Barájamela más despacio. Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte. Entonces él dijo, pero pues desde luego tú le dijiste que no, ¿verdad? Estoy seguro que tú le dijiste, ¿sabes qué? A este no me lo tocas porque este es mi Pedro. ¿Y qué crees que le dijo el Señor? ¿Y sabes qué? Te vas a zarandear. Pero yo he orado para que tu fe no falte. Vas a atravesar por esa situación. Pero yo he orado para que tu fe no falte. Y él entonces agarró y pasó por esa situación. Que tú andas con él y que tú eres de los de Nazareno y yo no conozco a él y yo no soy nadie y quién sabe qué. Y entonces canta el gallo y dice, Señor, yo fui ese, soy un traidor, no sirvo para nada, écheme la basura. Y el Señor se encuentra con él, pero ¿me amas, Pedro? Sí te amo, pero pucha fiel, pero ¿me amas? Sí, pues entonces ponte a trabajar. Y el Señor lo restaura. Pedro todavía tenía una poca de confianza en sí mismo y él tenía que atravesar por un momento donde se diera cuenta que en el ser humano no hay nada que nos pueda hacer gloriarnos delante de Dios, sino solamente nuestra dependencia de Dios. ¿Me estás oyendo? Entonces, Pedro tenía que haber sido zarandeado y el Señor permitió que fuera zarandeado. No era una broma, no fue de pantomima, no fue de mentiritas, fue real. Y Dios permite cosas reales. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir en el temor de Dios para que de todas maneras vivamos en acuerdo a su voluntad, sometiéndonos y siendo obedientes a Él. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros tenemos el temor de Dios en nuestras vidas, Él nos enseña a entender lo que es correcto de lo que no es correcto. Nos hace sabios, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando nosotros empezamos a ser sabios, Dios empieza a mostrarnos, cuando nosotros empezamos a temer a Dios, Dios empieza a mostrarnos las cosas y nos hace sabios. Amén. Vinieron dos mujeres con el rey y le dijeron, Señor, este hijo es mío. Y le dijo la otra, no es cierto, este hijo es mío.
perdón, este niño es mío, no, este niño es mío. Entonces el Señor dice, perdón, el rey dice, a ver. Aquí tenemos un niño con dos mamás, ¿verdad? Porque ella dice que este es su hijo. Y ella dice que este es su hijo. Usted dice que es su hijo. Sí, este es mi hijo. Y usted dice que sí, este es mi hijo. Mm, Tráiganme un machete. Ahorita lo parto en dos y cada quien se lleva su mitad de su hijo. Entonces una de ellas dice, sí, sí, Marta, pártanlo en dos y a mí me deben mi mitad. Y la otra dice, no, señor, si lo vas a, mejor dáselo a ella. Entonces este rey dice, ¿sabes qué? La mamá es esta que quiere que esté vivo y esta no. Así es que búsquele de aquí y le da el bebé o le da el niño a la que. Esa es sabiduría. ¿De dónde viene? Dios la da. Dios nos enseña a discernir las cosas correctas de las cosas incorrectas. Amén. Y eso va produciendo en nosotros el temor de Dios. El Señor nos empieza a poner, nos empieza a guardar de hacer actitudes o de participar en actitudes perversas. Nos enseña que eso no está bien, que no es correcto y no participamos en ello. No es porque te peguen calambres. Ah, se me hace que no quieres ir a tomar con nosotros porque te pegan calambres. No, 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 no me pegan calambres. Algunos entienden este argot del, del bajo mundo. Amén. No, es que he entendido lo que produce el alcohol en la vida de las personas. Me he dado cuenta cómo ha destruido tantos hogares y tantas familias. No es que me peguen calambres, es que soy sabio para ya no hacer este tipo de acciones. Si Dios nos guarda y Dios nos da confianza, amén, nos da confianza. La sabiduría de Dios, el temor de Dios nos hace vivir confiados en que Él nos va a guiar, en que sus decisiones, en que decidir a favor de Él va a ser para nuestro beneficio, va a ser para nuestra bendición, no va a ir en contra de nosotros. Nos da esa confianza y no es tan fácil eso. Necesitamos tener intimidad con Dios, necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos ser reverentes y respetuosos delante de nuestro Dios. Amén. El miedo produce cobardía y la cobardía hace que las personas se paralicen. El temor produce valentía y la valentía hace que las personas se esfuercen. ¿Me explico? No es miedo a Dios el que nos hace decir, ay, entonces si Dios dice eso, entonces yo aquí mejor me quedo para que no vea. No, 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 no. Es temor a Dios el que nos dice, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto. Y uno agarra y hace lo que Dios le dijo que hiciera. Aunque uno no sea la persona más capaz, más competente, aunque uno no sea la persona más apta, uno hace lo que Dios le dice porque tiene esa valentía que Dios pone en nuestras vidas al ser temerosos de Dios. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el temor de Dios, en lugar de hacernos personas temblorosas ay, es que no, porque Dios, no, 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 no. El temor de Dios nos hace decir, vamos a hacer esto. Pues sabes qué, es que voy a rentar un local porque vamos a tener reuniones cristianas y, ay, no, 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 sí, ¿cómo de que no? Voy a hacerlo. Y Dios nos va a proveer y Dios nos va a dar. Y vamos a ser valientes porque estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios, porque Dios me ha mostrado esto. Aleluya, porque Dios quiere que de esta manera Él sea exaltado. Esto es lo que Dios me ha mostrado a través de su palabra. Amén. Y entonces cuando uno actúa de esa manera, Dios bendice esas acciones. Amén. Fíjese una historia que a mí se me hace increíble, porque muchas veces nosotros cuando hablamos de Saúl, hablamos de un ser que fracasó terriblemente. Y ahí va la cosa, ahí va la clave. Vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente en el libro de 1 Samuel capítulo 11. 1 Samuel 11. Quiero que pongamos atención en esta historia, hermanos. Y vamos a leer ahí desde el versículo 1 en adelante.
Dice así: después subió Naamás amonita contra Jabes de Galat, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces dice que había un hombre que se llamaba Naas, que era de la tierra de Amón, por eso se decía amonita, y era como que un hombre muy poderoso, muy guerrero, muy fuerte. Y entonces los de Jabes, que son una parte del pueblo de Israel, le dijeron a Naas: ¿sabes una cosa? Vamos a hacer alianza, ya no vamos a andar peleándonos. ¿Qué te parece si ustedes y yo, ustedes y nosotros nos unimos? Entonces Naas dijo: me parece bien. Si ustedes quieren unirse conmigo, entonces solamente les voy a poner una condición: que todos los varones que hay en Jabes se saquen el ojo derecho, que queden sin un ojo, y entonces sí vamos a ser amigos. Entonces los de Jabes dijeron, entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Y llegando los mensajeros de Gaba a Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel y por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. ¿Me oye? O sea, el temor de Jehová cayó sobre el pueblo. La idea era que los enemigos le dijeron: si ustedes quieren hacer alianza conmigo, tienen que sacarse el ojo derecho. O sea, una persona sin un ojo ya tiene problemas, hermano. Ya no es lo mismo. Tápate un ojo y verás que ya, y el otro que está al lado, hágale cara fea y verá que no lo ve. A ver, tápese un ojo, hermana. El que quiera. El de izquierdo. No, así con su mano, así, tápese. Hermana, con su mano, tápese el ojo así. Usted, Julieta, tápese. Ahora, usted hágale una seña, pero a ver, hágale una seña a la que quieran, a su mamá. Háganle una seña a la que quieran. Sí, díganle adiós o algo así. Háganle, a ver, digan algo, ¿no? Sale, a ver, ahí está. ¿Qué le están diciendo? Pues nada, no sabemos. No sabemos. Entonces él quería que hicieran un pacto, pero con un pueblo que estuviera limitado. Entonces, como es así la cosa, estos dijeron: no, pues no podemos, danos chance, danos 7 días, pero en los 7 días fueron a darse cuenta que no iba a haber nada, que no iba a haber forma. Entonces vienen y se ponen a llorar. Ok, y entonces llega Saúl y ve a todo el pueblo llorando. Pues, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que aquellos cuates quieren que nos saquemos un ojo a todos los varones. ¿Y cómo vamos a hacerlo de esa manera? Y cuando él escucha eso, dice: el Espíritu de Dios viene sobre él. Y se llena de ira y hace pedazos un animal y dice: vamos para allá, y ahora vamos a ir a pelear. Y a cualquiera que no esté conmigo, vamos a ver qué pasa. Y entonces el temor del Señor viene sobre ellos. Y como un solo hombre empiezan y se levantan para pelear contra esa injusticia, contra esa maldad, contra esa actitud perversa. Amén. ¿Y qué crees que pasó? Ganaron. A los de aquel Naas, que se sentía tan campeón, lo derrotaron, lo hicieron pedazos. Ya no vamos a seguir leyendo la historia, pero eso pasó, hermano. Ganaron porque vino el temor del Señor sobre sus vidas,
porque se levantaron contra una injusticia, porque se levantaron contra algo incorrecto, porque hicieron lo que Dios quiere que hagamos y el temor del Señor los fortaleció. Amén. Eso es de lo que se trata la vida cristiana, que nosotros a veces vamos a encontrarnos con situaciones adversas, injustas, difíciles, y si caminamos en el consejo de Dios y hacemos la voluntad de Dios, Dios va a honrar ese trabajo, esa vida, y vamos a ser un pueblo bendecido por Dios o una persona bendecida por Dios. La idea es que seamos un pueblo, la idea es que seamos una iglesia. Amén. Él camina en el temor del Señor, ella camina en el temor del Señor, aquel camina en el temor del Señor, ella camina en el Señor, el temor del Señor, su esposo también, Pacheco camina en el temor del Señor, eh, Antonio camina en el temor del Señor. Amén. Jesús y Santa camina en el temor del Señor. Y él camina en el temor del Señor. Y él camina en el Señor. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Vamos a ser un pueblo poderoso, bendecido por Dios. ¿Para qué? ¿Para decir somos los bendecidos? No. Para poder servir, para poder dar, para poder honrar al Dios que nos está bendiciendo. El problema es que a veces perdemos de vista que nuestra fortaleza está en nuestro sometimiento y obediencia a Dios. Amén. Pero Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Por eso es importante conocer el temor de Dios y vivir en el temor de Dios. No nada más decir, yo tengo una religión. Pues yo ya no creo en los santitos. O yo ya no creo en esto. Hay personas que se enojan. Hey, es que, ¿por qué ya no crees en la Virgencita? No, es que yo no es que ya no crea en la Virgencita. Es que he conocido realmente la realidad que hay detrás de ello. Y la Virgencita fue algo muy padre. Fue una mujer excepcional y todo esto. Si la gente, en lugar de adorarla, la imitara, sería mucho mejor la vida. Pero si la están adorando sin conocer las cosas, el tema es vivir en el temor del Señor. Esta mujer, cuando el ángel se presentó y le dijo, tú vas a tener un hijo, ella dijo, yo soy una sierva del Señor y que se haga en mí su voluntad. Vivió en el temor del Señor, se hizo la voluntad de Dios, nació el Señor Jesucristo, vino al mundo el Salvador. Amén. Y ahora gracias a eso somos salvos y gracias a una mujer que fue valiente, que vivió en el temor del Señor. Pero eso no lo vemos a veces. Amén. Y eso que vivir en el temor del Señor era difícil, ¿eh? Porque ¿qué pasó? Porque le empezó a crecer la pancita, hermano. Y entonces dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si tú estás casado, ¿qué sucedió ahí? A ver, tú, muchacho, ¿qué hiciste? Pues yo sí, pues creo que sí fui. Y él agarró la onda y dijo, sí, es mi esposa. Amén. Ella sabía bien quién era el Señor y lo que estaba haciendo en su vida. Y corrió el riesgo con el temor del Señor. ¿Me estás oyendo? Y trajo bendición. ¡Qué bendición! Abraham dijo, voy a ser bendecido, te voy a bendecir. Y él dijo, yo voy a llevar a mis hijos a que sirvan al Señor. Y a causa de eso Dios derramó una bendición sobre él, un pacto sobre él, sobre su pueblo. ¿Me estás oyendo? Quiero terminar con esta escritura. Hebreos capítulo 12. Con eso terminamos, hermanos. Hebreos está, el capítulo 12 está después del 11, ¿verdad? Es bien lógico. Pero ¿de qué habla el capítulo 11 de Hebreos? ¿De qué? De la fe y de los héroes de la fe. Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe David, por la fe todos estos hombres, Jefté, todos aquellos, por la fe, por la fe, por la fe. Y termina ya el capítulo 11. Termina. Y dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así termina el capítulo 11. Dios ha provisto algo mejor para nosotros, dice. Por el versículo 12, el capítulo dice, por lo tanto, dado que hay una historia de personas que caminando en el temor del Señor han alcanzado, han tapado bocas de leones, han acabado con ejércitos, dado que ha pasado esto con gente de Dios, por lo tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, aleluya, la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la vamos a correr?
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Gloria a Dios. Podemos poner los ojos en Jesús. Él es nuestro ejemplo hasta la muerte. Podemos vivir en el temor del Señor. Hay personas que viven en el temor del Señor un mes, 2 meses, una vez, 2 veces. Le pasó a Saúl. Conocemos su historia. Qué padre que Saúl se hubiera mantenido así todo el tiempo. Imagínate, ¿no? Vamos, el Espíritu de Dios sobre su vida. Vamos, hagamos un solo pueblo, un cuerpo como si fuera un solo hombre, una iglesia, un pueblo poderoso. Pero de repente empezó a pensar que mejor era que la gente hablara bien de él, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Y se desvió del temor del Señor. ¿Cuántos me han seguido hasta aquí? ¿Sí me han seguido? Amén. Vamos a ponernos de pie. Dios no tiene acepción de personas. Dios no dice, a este sí, porque me cae bien, a este no, porque está feo. ¿Eh? No tendríamos mucho futuro algunos. Gloria a Dios. Aleluya. Dios ha establecido que si nosotros queremos caminar, ser bendecidos, avanzar, debemos conocer y vivir en el temor de Dios, conocer su voluntad. Él nos va a hacer sus amigos, va a tener intimidad con nosotros, va a mostrarnos su pacto, va a guiarnos vez tras vez. Aleluya. Eh, eh, mm, es Dios. Ojalá pudiera transmitirte la importancia y la necesidad de vivir siempre con la conciencia de que ahí está el Señor. En todo momento, ahí está Él. Y de que tú entonces puedas vivir de acuerdo a su voluntad, a su santidad, a su grandeza, a su poder, a su majestad. Que tú siempre puedas vivir de acuerdo a eso para que entonces puedas vivir con sabiduría, para que entonces puedas vivir con sensatez, para que entonces puedas escoger las decisiones correctas. Viviendo en un mundo de vanidad, decía Israel al principio, hay dos señores en este mundo, uno de ellos es el dinero, el aguijón del dinero es la vanidad. Mira, te vas a ver muy bien así, mira, vas a ganar esto, mira, te vas a hacer asado y eso es algo transitorio. La eternidad es para siempre, hermanos. Vamos a cerrar un momento los ojos, vamos a decir a los músicos que vengan para acá. Yo te quiero invitar a que tú digas, Señor, ayúdame a conocer. Si tú quieres, si tú estás aquí y dices, Señor, quiero conocer tu temor y quiero vivir en él. No hay manera de conocer el temor de Dios sin conocer su palabra, ¿eh? Porque a través de su palabra lo conocemos a él y conocemos su voluntad. Te puedo decir una cosa sin la menor sombra de duda. La raíz de todos tus fracasos, la raíz de todos nuestros fracasos, la raíz de todas nuestras fallas y motivos de dolor y de tristeza y angustias, es nuestra falta de vivir en el temor de Dios en nuestras vidas. Fácil se nos ha hecho decir, no, pues aunque sea esto, Dios aguanta, no, no hay problema, va a pasar esto. No, 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 mi hermano, no. Un día un rey poderoso, digno, gigante, tremendo, dijo, yo no voy a ir a la guerra hoy, no voy a quedar. Y en lugar de ir a la guerra, cometió el peor pecado de su vida y Dios no se lo perdonó nunca, nunca. Perdón, se lo perdonó, pero siempre sus consecuencias las trajo. El error de su vida fue
olvidar el temor de Dios, actuar de acuerdo a sus sentimientos, a sus emociones, a lo temporal, a lo transitorio. Un momento de placer, un momento de disfrute de algo y tiró a la basura tantas cosas que puede haber logrado. Yo quiero que tú medites en esto y yo te quiero invitar a que tú digas, Señor, hermano, yo quiero que Dios me enseñe su temor y quiero caminar en él. Este es el propósito de este mensaje. Enséñame tu temor, Señor. Enséñamelo no así porque yo me pongo, como dijo aquel, me pongo la Biblia en la cabeza y ya conozco el temor de Dios. No, yo tengo que abrir esta Biblia, tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que invertir tiempo de mi vida para conocer a Dios y conocer su temor. Y de esa manera, entonces yo quiero que tú me guíes, Señor. No estoy hablando de una cuestión mágica, estoy hablando de una cuestión espiritual en donde Dios obra en nuestras vidas y trae su pacto a nuestras vidas, hermanos. No importa tu pasado, no importa de dónde vengas, no importa lo que te hayas hecho, no importa las cosas las veces que te hayas equivocado, Dios lo que quiere es de aquí para adelante. Y si te equivocaste, tienes que decirle, Señor, perdóname, me arrepiento. Fui muy corto de vista, muy miope, no miré a lo lejos, miré solamente en el momento, pero ayúdame, Señor, ayúdame a vivir y conocer tu temor. Ayúdame, Señor. Te recuerdo, vamos a dejar esta tierra y a dónde vamos a ir. Y mientras dejamos esta tierra, ¿qué vamos a darle a otros? ¿Qué ejemplo vamos a darles a otros? ¿Qué cosas dignas vamos a darle a otros? ¿Tienes hijos? ¿Tienes familia? ¿Qué les vas a dar? ¿De dónde vas a tomar para darles? De Dios y solamente de Él. Mientras cerramos nuestros ojos y pensamos en esto, vamos a escuchar una alabanza. Y si quieres cantar con nosotros, pues puedes cantarla. Amén. Bye bye. Enséñame tu camino, Señor, y no me un corazón entregado a ti. Enséñame tu camino. Ven.
¿Por qué no haces un trato con Dios, hermano? Yo deseo que tú camines en la voluntad de Dios igual que yo, que vivas en el temor de Dios, que lo conozcas y lo apliques a tu vida cada día. No hay otra forma. El temor de Dios es nuestra brújula en la vida. Yo te invito a que mientras cantamos esta alabanza, salgas de tu lugar, le digas al Señor aquí en el altar: Señor, aquí vengo a entregarte. Vengo a entregarte mi voluntad, vengo a decirte que yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. Vengo a decirte que yo quiero caminar en tu verdad, en tu temor, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Aleluya. Aleluya. Vamos a hacer tratos personales con Dios, hermano. Hay mucha gente que, que quizá viene a la iglesia o a las iglesias, pero no vive en el temor de Dios. Ese no es nuestro tema. Ese va a ser asunto de ellos y ellos van a dar cuentas de sus vidas. Nuestro tema, nuestro asunto, nuestra responsabilidad es que nosotros tenemos que vivir en ese temor de Dios. Cada uno, porque vamos a experimentar lo que Dios pide, lo que Dios da, cuando nosotros vivimos en ese temor. Así que habla con el Señor y dile: Señor, enséñame tu temor, enséñame tu camino, quiero andar en él todos los días de mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdame. Si te has equivocado, si has cometido errores, si has cometido faltas, pecados, amén, dile: Señor, lávame de mi maldad, límpiame con tu sangre preciosa. Señor, ayúdame a tomar las decisiones correctas. Tú me vas